Fenomenología especial. Ocupémonos ahora de la fenomenología especial. En la primera parte hemos diferenciado 5 grupos principales de instintos y 6 modalidades. Pero los conceptos descritos solo tienen un valor académico como categorías jerárquicas generales. La psique es, en realidad, una complicada colaboración de todos estos y de otros muchos factores, y al mismo tiempo, dada su peculiar estructura, es de una variación individual infinita, por una parte, y de una versatilidad igualmente grande, por otra. La primera está condicionada por el hecho de que la psique no es una figura homogénea, sino que probablemente consta de unidades hereditarias solo inconsistentemente ligadas entre sí, por lo que se revela como ampliamente escindible. La segunda está condicionada por influencias del exterior y del interior. Desde el punto de vista funcional, la facultad para escindirse y la versatilidad guardan una estrecha relación. Primero, en primer lugar, nos ocuparemos de la facultad para escindirse, aunque donde más claramente aparece esta peculiaridad es en la psicopatología. Sin embargo, en el fondo, es un fenómeno normal que puede reconocerse con toda facilidad en las proyecciones de la psique primitiva. La facultad para escindirse significa que unas partes de la psique se desprenden de la conciencia hasta tal punto que no solo aparecen como extrañas, sino a la vez con una vida propia autónoma. No tiene por qué tratarse de dobles personalidades histéricas ni de alteraciones esquizofrénicas de la personalidad, sino de meros complejos en el ámbito de la normalidad. Los complejos son fragmentos psíquicos cuya escisión se debe a influencias traumáticas o a ciertas tendencias incompatibles. Tal y como demuestra el experimento de asociación, los complejos interfieren con la intención de la voluntad y perturban la actividad de la conciencia. Provocan trastornos de la memoria e interrupciones en el proceso de asociación. Aparecen y desaparecen siguiendo sus propias leyes. Bloquean temporalmente la conciencia o influyen de manera inconsciente en el habla y en la conducta. Así pues se comportan como seres vivos independientes, sobre todo en estados mentales anómalos. En las voces de los enfermos mentales adoptan incluso el carácter de un yo personal, como ocurre con los espíritus que se manifiestan a través de la escritura automática y de técnicas similares. Una intensificación del fenómeno de los complejos provoca estados mórbidos que no son sino escisiones más o menos extensas o múltiples con una invencible vida propia. De manera similar a los complejos se comportan también los contenidos nuevos, todavía no asimilados a la conciencia, que se han constelado en lo inconsciente. Pueden ser contenidos creativos o basados en percepciones subliminales. Como los complejos, también estos tienen vida propia, siempre que no se hayan vuelto conscientes y no estén incorporados a la vida de la personalidad. En el ámbito de los fenómenos artísticos y religiosos, tales contenidos aparecen ocasionalmente personificados, es decir, como figuras arquetípicas. La investigación mitológica los califica de motivos, Lévi-Brühl de representations, collectives y Hubert y Morse de categories de la fantasía. Yo he reunido los arquetipos bajo el concepto de inconsciente colectivo. Son hechos existentes a priori, es decir, heredados y universalmente difundidos, como se puede comprobar en cualquier lugar en el que existan los correspondientes monumentos literarios, como factores que influyen en el comportamiento humano. Los arquetipos desempeñan un papel nada despreciable. Mediante la identificación, ejercen un efecto relevante en el conjunto de la personalidad.
Esta influencia se explica porque los arquetipos probablemente representen situaciones vitales tipificadas. Las pruebas al respecto proceden de la causística, psicológica y psicopatológica. Un buen ejemplo es la psicología del Zaratustra de Nietzsche. La diferencia de estas figuras respecto a los productos de la escisión en la esquizofrenia estriba en que las primeras son formas de personalidad llenas de sentido, mientras que los segundos son fragmentos a los que solo les quedan restos de sentido. Estos últimos son verdaderos productos de desecho. Ambos poseen, sin embargo, la capacidad de influir en la personalidad del yo y de dominarla o incluso suprimirla, de tal manera que dan lugar a una transformación temporal o duradera de la personalidad. Segundo, la facultad de escisión inherente a la psique significa, por una parte, la descomposición en la pluralidad de las unidades estructurales y por otra, la posibilidad deseable para la diferenciación de escoger determinadas partes de la estructura para ejercitarlas mediante la concentración de la voluntad y desarrollarlas al máximo. De este modo se cultivan con una unilateralidad consciente aquellas capacidades que prometen utilidad social y se descuidan otras. Así se produce un estado desequilibrado similar al causado por un complejo dominante. En este contexto, sin embargo, no se habla de una posesión por el complejo, sino de unilateralidad, pero el estado fáctico es bastante parecido, con la única diferencia de que la unilateralidad responde a la intención del individuo y por eso se fomenta por todos los medios, mientras que el complejo es percibido como un parásito incordiante. A menudo no se da uno cuenta de que la unilateralidad conscientemente deseada es una de las principales causas de los tan indeseados complejos, o al contrario, que determinados complejos causan diferenciaciones unilaterales de dudosa utilidad. Cierta unilateralidad en el desarrollo es inevitable, y en la misma medida también los complejos son inevitables. Si lo miramos desde esta perspectiva, los complejos responden a ciertos instintos modificados que son los más perjudicados por la unilateralidad del desarrollo. Esta es una de las principales causas de la neurosis. Como es sabido, son muchas las capacidades diferenciables del hombre. Como no quisiera perderme en detalles causísticos, me limitaré a las capacidades normales y permanentemente existenciales de la conciencia. La conciencia es ante todo un órgano de orientación en un mundo de hechos externos e internos. Antes que nada, la conciencia comprueba que algo existe. A esta capacidad la denomino sensación. Yo no me refiero a ninguna actividad sensorial específica, sino a la percepción en general. Otra capacidad es la interpretación de lo percibido, la que denomino pensar. Mediante esta función, lo percibido es asimilado y de este modo el objeto de la percepción se transforma en un elemento psíquico en mayor medida que a través de la mera sensación. Una tercera capacidad establece el valor del objeto. A esta función de valoración la denomino sentir. La reacción de agrado y desagrado del sentimiento se corresponde el máximo grado de subjetivización del objeto. A través del sentimiento el objeto entra en una relación tan estrecha con el sujeto que éste ha de decidir si aceptarlo o rechazarlo. Estas tres funciones serían suficientes para la orientación en cualquier situación, si se tratara de un objeto aislado en el espacio y en el tiempo. Pero en el espacio el objeto guarda una relación infinita con la pluralidad de los objetos y en el tiempo solo representa una transición entre lo que ha sido y lo que será. La mayor parte de las relaciones espaciales y asimismo del cambio temporal es inevitablemente inconsciente en el momento de la orientación y no obstante
las relaciones temporales son imprescindibles para averiguar el significado de un objeto. La cuarta capacidad de la conciencia, es decir, aquella que facilita al menos aproximadamente la comprobación de las relaciones espaciotemporales, es la intuición. Esta es una función perceptiva que capta lo subliminal, es decir, la posible relación con los objetos que no aparecen en el campo visual, así como los posibles cambios en el pasado y en el futuro, sobre los que el objeto no nos dice nada. La intuición es una manera directa de percatarse de las relaciones que no pueden ser averiguadas por las otras tres funciones en el momento de la orientación. Menciono las funciones de orientación de la conciencia porque son fáciles de diferenciar entre sí. En cada individuo, por naturaleza, hay considerables diferencias en cuanto a la importancia de una u otra función. Por regla general, una de las cuatro funciones está especialmente desarrollada, lo que imprime un carácter peculiar al conjunto de la mentalidad. El predominio de una función da lugar a las predisposiciones típicas, que pueden ser designadas como tipo intelectual, tipo sensorial, etc. Tales tipos constituyen una predisposición semejante a la de una profesión, con la cual se identifica quien la practica. Tanto si se trata de personas voluntariosas y de acción, como de otras cuyo objetivo en la vida consiste en ejercitar continuamente la memoria, de aquello que uno ha adoptado como principio, como virtud, por inclinación natural o por conveniencia, resultará siempre una unilateralidad y una compulsión a la unilateralidad que excluye las demás posibilidades. Todo aquello que quede excluido del ejercicio y de la adaptación conscientes permanecerá forzosamente en un estado no ejercitado, no desarrollado, infantil o arcaico, y en mayor o menor medida inconsciente. De ahí que normalmente, además de los motivos, de la conciencia y de la razón, haya siempre numerosas influencias inconscientes de naturaleza primitiva que alteran las intenciones de la conciencia. No hay, pues, que suponer que todas aquellas formas de actividad preformadas en la psique, que sean individualmente suprimidas o descuidadas, pierdan con ello también su energía específica. Antes bien es como si uno se apoyara exclusivamente en los datos del sentido de la vista, no por ello dejaría de oír. Y si se le pudiera trasladar a un mundo sin ruido, pronto sentiría la necesidad de oír algo y posiblemente lo hiciera en forma de alucinaciones auditivas. Los peculiares contrastes que resultan de la imposibilidad de arrebatar a las funciones naturales su energía específica se observan con especial claridad en el terreno de las ya comentadas funciones de orientación de la conciencia. Los dos contrastes principales están entre pensar y sentir, por una parte, y entre la sensación y la intuición, por otra. El primero es muy conocido y no necesita ningún comentario. El segundo, en cambio, se puede entender mejor si se expresa como posición entre el hecho objetivo y la mera posibilidad. Es evidente que alguien que está contemplando las posibilidades no se detiene ante el hecho momentáneo, sino que lo deja atrás lo más rápidamente posible. Estas polaridades tienen una marcada naturaleza irritante, no sólo como conflicto dentro de una psique individual, sino también como conflicto entre individuos de temperamentos opuestos. Considero que el problema de los opuestos, aquí meramente esbozado, es la base de una psicología crítica, tan necesaria en muchos aspectos. Una crítica de esta clase no solo sería de una gran importancia para el estricto campo de la psicología, sino para el más amplio de las ciencias humanas. Hasta ahora he mencionado todos aquellos factores que, contemplados
desde el punto de vista de una psicología puramente empírica, desempeñan un papel esencial. Esta variedad y multiplicidad de aspectos debería responder, por una parte, a la naturaleza de la psique, que se refleja en muchas facetas, pero, por otra parte, también debería expresar las dificultades con las que se enfrenta la comprensión empírica. La tremenda complicación de la fenomenología psíquica solo empezamos a entenderla tras haber visto con claridad que todos los intentos por crear una teoría general están condenados al fracaso, ya que parten de presupuestos demasiado sencillos. Del alma parte, sin duda alguna, toda experiencia humana, y a ella regresan al final todos los conocimientos adquiridos. La psique es el principio y fin de todo conocimiento. En efecto, no solo es el objeto de su ciencia, sino también su sujeto. Esta posición especial que ocupa entre todas las ciencias supone, por un lado, una duda permanente sobre su posibilidad y, por otro, le asegura a la psicología una situación de privilegio, pero también una condición problemática que constituye una de las tareas más difíciles que habrá de afrontar la filosofía del futuro. En este resumen, quizá demasiado sinóptico, no he mencionado muchos nombres ilustres, pero no quisiera dejar de mencionar un nombre muy digno de respeto. Se trata de William James, cuya visión psicológica y filosofía pragmática me han estimulado de un modo decisivo. Fue su amplitud de espíritu lo que me amplió hasta el infinito el horizonte de la psicología humana. Instinto e inconsciente. El propósito de este simposio sobre instinto e inconsciente atañe a una cuestión muy importante, de interés tanto en el ámbito de la biología como en el de la psicología y la filosofía. Si se quiere discutir con éxito sobre la relación entre instinto e inconsciente, es imprescindible definir claramente, de antemano, los conceptos que entran en consideración. En lo que se refiere a la definición del instinto, quisiera subrayar que la propiedad formulada por Rivers de la All Hormone Reaction es muy significativa. Incluso me parece que esta peculiaridad de la acción instintiva es de una especial importancia precisamente para el aspecto psicológico del problema. Como es natural, me tengo que limitar principalmente a este aspecto, ya que no me siento competente para tratar el problema del instinto en su aspecto biológico. Si he de caracterizar psicológicamente la acción instintiva, no puedo valerme en principio del criterio formulado por Rivers de la All or None Reaction. Debido a la siguiente reflexión, Rivers explica esta reacción como un proceso con una gradación de la intensidad que no se ajusta a las circunstancias. Es una reacción que, una vez desencadenada, discurre en cualquier circunstancia con su propia intensidad, sin guardar ninguna proporción con el estímulo desencadenante. Si investigamos los procesos psicológicos de la conciencia y queremos comprobar si entre ellos hay algunos que destacan por carecer de proporción entre su intensidad y el estímulo desencadenante, veremos que este tipo de proceso se da habitualmente en cualquier persona. Por ejemplo, las impresiones y los afectos desproporcionados, las intenciones y los impulsos demasiado intensos, y otros similares. Como resulta imposible incluir estos procesos dentro de los procesos instintivos, tendremos que buscar otro criterio. Como es sabido, el lenguaje coloquial utiliza la palabra instinto muy a menudo. Se habla de un acto instintivo cuando se da un comportamiento en el que no hay conciencia ni del motivo ni de la finalidad y que únicamente ha sido suscitado por una oscura necesidad interior. Esta peculiaridad la ha puesto de relieve el escritor inglés Thomas Reid cuando dice «By instinct I mean a natural blind impulse to certain actions without
having any end in view, without deliberation, and very often without any conception of what we do. De este modo, la acción instintiva queda caracterizada por cierta inconsciencia de su motivación psicológica, en contraste con los procesos conscientes que se caracterizan por la continuidad consciente de sus motivaciones. El acto instintivo aparece pues como un acontecimiento psíquico más o menos abrupto, como una especie de irrupción en la continuidad de la conciencia. De ahí que también se perciba como necesidad interior, del mismo modo que Kant definió el instinto como una necesidad interior. En virtud de dicha naturaleza, la acción instintiva ha de ser incluida dentro de los procesos inconscientes que sólo son accesibles a la conciencia a través de sus resultados. Si nos conformáramos con esta interpretación del instinto, pronto comprobaríamos su insuficiencia. Porque con esta definición no hemos hecho más que deslindar el instinto del proceso consciente y calificarlo de inconsciente. Pero si echamos un vistazo a los procesos inconscientes, enseguida nos damos cuenta de que es imposible calificarlos todos de instintivos, pese a que el habla cotidiana no hace aquí ninguna distinción. Si alguien tropieza con una serpiente y se lleva un susto tremendo, este impulso ha de ser calificado de instintivo, pues no se diferencia en nada del instintivo miedo a las serpientes de los monos. Esta uniformidad y regularidad en la repetición es precisamente la propiedad más característica del instinto, por lo que, como observa acertadamente Lloyd Morgan, tendría tan poco interés apostar por el desencadenamiento de un acto instintivo como por la salida del sol por la mañana. Pero, por otra parte, también puede ocurrir que alguien se asuste tanto de una gallina como de una serpiente. Pese a que el mecanismo del miedo ante una gallina constituye un impulso igual de inconsciente que el instinto, sin embargo debemos establecer diferencias entre ambos procesos. El primer caso, el miedo a las serpientes, es un proceso oportuno y generalizado. El segundo, sin embargo, tratándose de algo habitual, es una fobia y no un instinto, puesto que solo se da en casos aislados y no es ninguna peculiaridad generalizada. Pero también existen otras necesidades imperiosas inconscientes, como por ejemplo las ideas obsesivas, las melodías obsesivas, las ocurrencias y caprichos repentinos, los impulsos afectivos, las depresiones, las sensaciones angustiosas, etc. Como es sabido, estos fenómenos no solo se dan en individuos anormales, también en los normales, puesto que estos fenómenos solo se dan aisladamente y no se repiten con regularidad, han de ser diferenciados de los procesos instintivos, aunque parezca que su mecanismo psicológico se corresponde con el del instinto. Pueden incluso estar caracterizados por la propiedad de la all or none reaction, lo que se puede observar con especial facilidad en los procesos patológicos. En el terreno de la psicopatología hay muchos casos de este tipo en los que ante un estímulo determinado se puede ver un proceso determinado y desproporcionado en relación con el estímulo, proceso que podría compararse perfectamente con una reacción instintiva. Todos estos procesos han de ser diferenciados de los procesos instintivos. Conforme a ello, solo deberían considerarse instintivos aquellos fenómenos que sean procesos inconscientes heredados y que se repitan de manera uniforme con regularidad. Al mismo tiempo, ha de ser inherente a ellos el distintivo de la necesidad imperiosa, es decir, una especie de carácter reflejo, tal y como lo ha formulado Herbert Spencer. En el fondo, un proceso de esta clase solo se diferencia
de un mero reflejo sensorio-motriz por su mayor complicación. De ahí que William James defina justificadamente el instinto como a mere excito motor impulse due to the preexistence of a certain reflex arc in the nerve centers. Los instintos tienen en común con los meros reflejos la uniformidad y la regularidad, así como la inconsciencia de su motivación. La cuestión sobre la procedencia de los instintos y sobre cómo fueron adquiridos es sumamente complicada. El hecho de que siempre sean heredados no contribuye nada a esclarecer la cuestión de su origen. La transmisión por herencia únicamente desplaza la cuestión a los antepasados. Es muy conocida una interpretación según la cual los instintos surgieron de una especie de actos de la voluntad individuales repetidos con mucha frecuencia para hacerse generales. Esta explicación es plausible en la medida en que no es nada difícil observar a diario cómo algunas actividades aprendidas con gran esfuerzo acaban convirtiéndose paulatinamente, a base de mucha práctica, en algo automático. Frente a ello, sin embargo, debemos subrayar que en los asombrosos instintos que contemplamos en el mundo animal, el aprendizaje está completamente ausente. Pensemos, por ejemplo, en el refinadísimo instinto de reproducción de la Pronuba yucacela, la mariposa de la yuca. Las flores de la yuca se abren, cada una de ellas, una sola noche. La mariposa coge el polen de una de estas flores y lo amasa hasta formar una bola. Luego elige una segunda flor, corta el ovario para que se abra, pone sus huevos entre los óvulos de la planta, se dirige luego al pistilo e introduce la bola de polen en su abertura en forma de embudo. Esta complicada acción la lleva a cabo la mariposa una sola vez en su vida. Tales casos son difíciles de explicar mediante la hipótesis del aprendizaje y de la práctica. Recientemente se han buscado otras vías de explicación, inspiradas en la filosofía de Bergson, que recalcan el factor de la intuición. La intuición se basa en un proceso inconsciente en la medida en que su resultado es una ocurrencia, una irrupción de un contenido inconsciente en la conciencia. De ahí que la intuición sea una especie de proceso perceptivo, pero a diferencia de la actividad sensorial y la introspección conscientes, se trata de una percepción inconsciente. Por eso el lenguaje coloquial habla de la intuición como una comprensión instintiva, puesto que la intuición es un proceso análogo al instinto, con la única diferencia de que el instinto es un impulso propositivo respecto a una actividad a menudo sumamente complicada, mientras que la intuición es la aprehensión propositiva e inconsciente de una situación a menudo sumamente complicada. La intuición sería pues algo así como la otra cara del instinto, ni más ni menos extraordinario que él. Por cierto, no debemos olvidar que lo que nosotros llamamos complicado o extraordinario, para la naturaleza no solo no lo es en absoluto, sino, al contrario, completamente cotidiano. Sin embargo, tendemos fácilmente a proyectar nuestra dificultad de comprensión en las cosas y a considerarlas complicadas cuando en realidad éstas son sencillas entre sí y no perciben nuestras dificultades intelectuales. Una discusión sobre el problema del instinto, sin recurrir al concepto de inconsciente, sería incompleta. Los procesos instintivos requieren precisamente el concepto complementario de lo inconsciente. En mi opinión, lo inconsciente ha de ser interpretado como la totalidad de todos aquellos fenómenos psíquicos que carecen de la cualidad de la conciencia.
Estos contenidos psíquicos pueden ser oportunamente calificados de subliminales, bajo la suposición de que todo contenido psíquico ha de poseer cierto valor energético para ser consciente. Cuanto más descienda el valor de un contenido consciente, más fácilmente desaparecerá éste bajo el umbral de la conciencia. De ahí que lo inconsciente incluya todos los recuerdos perdidos, además de todos aquellos contenidos que todavía son demasiado débiles como para poder volverse conscientes. Estos contenidos surgen de una combinatoria inconsciente, de la que también surgen los sueños. Dichos contenidos incluyen además todas las represiones más o menos intencionadas de representaciones e impresiones penosas. Denomino inconsciente personal a la suma de todos estos contenidos. Además de todo eso, también encontramos en lo inconsciente cualidades no adquiridas individualmente, sino heredadas, como los instintos como impulsores de actividades, a partir de una necesidad sin motivación consciente. A ello hay que añadir las formas existentes a priori, es decir, congénitas, de la intuición, los arquetipos de la percepción y la aprehensión, que son condición inevitable y determinante a priori de todos los procesos psíquicos. Del mismo modo que los instintos inducen a llevar una vida específicamente humana, así también los arquetipos obligan a una percepción y una aprehensión específicamente humanas. Los instintos y los arquetipos de la intuición forman lo inconsciente colectivo. Si a este inconsciente lo denomino colectivo, es porque, a diferencia del anteriormente definido, no tiene contenidos individuales, es decir, más o menos únicos en su género, sino universales y uniformemente extendidos. El instinto es por naturaleza un fenómeno colectivo, es decir, universal y uniformemente extendido, que no tiene nada que ver con la individualidad del hombre. Los arquetipos de la intuición tienen la misma cualidad que los instintos y son asimismo fenómenos colectivos.